ahora llega una mesa muy interesante en donde vamos a hablar del COVID y estos efectos que está provocando, estas oportunidades y estas amenazas que nos puede provocar teniendo en cuenta los sectores ambiental, el cambio climático y la sostenibilidad en general. Para ello tenemos un panel de expertos de primer nivel que nos van a permitir pues, debatir sobre este concepto. Pero antes de empezar esta mesa, pues quiero aprovechar para presentarla. Creo que es una mesa muy interesante y me gustaría que recordásemos cuestiones en las que pensábamos hace 8 meses. Es decir, en diciembre del año pasado se celebró la COP25 de Chile en Madrid, se declaró la emergencia climática en Europa, hablábamos de los objetivos de los ODS, de la Agenda 2030, hablábamos de sostenibilidad y de todos estos avances. Y justo en marzo de 2020, pues llegó COVID y empezó a monopolizar la temática. Y parece que estos otros asuntos se quedaban un poco atrás. Es verdad que se han querido en todo momento seguir manteniendo, pues la Unión Europea ha hecho sus esfuerzos, siguió dando el impulso al programa Green Deal, pero lo que está claro es que ha perdido un poco de protagonismo. Y creo que ese protagonismo que ha perdido puede ser una cuestión que genere pues una amenaza al cumplimiento de los objetivos, porque de hecho hace más de 8 meses todos hablábamos de eliminar los plásticos y ahora nos encontramos que el plástico es más esencial que nunca. Es decir, vas a un hotel y hasta el mando de la tele te lo fundan en plástico envasado al vacío y cualquier eh, eh, cuestión que vayas a tocar por temas de higiene. Parece que nos hemos olvidado un poquito de estas cuestiones y de estos retos porque el COVID ha entrado en nuestras vidas. Entonces, el objetivo un poco de nuestra mesa va a ser intentar ver cómo, además de estas problemáticas que nos ha traído el COVID o incluso esta pérdida de protagonismo que nos ha traído el COVID a estos otros retos, pudiéramos encontrar algunas oportunidades, porque como he comentado con incluso algunos de los ponentes que vamos a tener ahora, el COVID se irá, será como un resfriado, se irá, y el cambio climático se quedará. Y el problema es que para el COVID tendremos vacunas, tendremos opciones de mejora, pero el cambio climático no hay vacuna que lo cambie o que lo permita. Y esos retos probablemente sean el mayor reto al que nos vamos a enfrentar nuestra sociedad, el cambio climático. Y quizás aún no somos conscientes y no le estamos dando toda la importancia que tiene. Estamos en un planeta enfermo y nadie busca la vacuna de ese planeta enfermo. Bueno, vamos a intentar debatir sobre esto, vamos a intentar ver cómo podemos crear oportunidades en los ODS ante el COVID. Me parece este foro de Idalia un escenario magnífico para hablarlo y mucho más teniendo en cuenta estos estudios que se han iniciado en la Universidad de Granada y que dirige Monse, que me han parecido un estudio fantástico y que esperemos que los resultados los veamos pronto. No voy a dilatarme más en la presentación de esta mesa. Para debatir sobre estas cuestiones tenemos a un panel de expertos en donde tendremos a Víctor Yepes Piqueras, que es el consejero de rector de Ciencia e Investigación del Colegio de Ingenieros de Caminos, catedrático de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos con nosotros a Nicolás Centola, que es fundador de Ecologing. Todos lo conocéis por su experiencia y por su gran dinamismo en el ámbito de la economía circular. Marta Serrano Balbuena, que es ingeniera de caminos, con 15 años de experiencia en movilidad y transporte. Fue la primera mujer en ser directora de la AMT de Madrid, cofundadora de Mujeres en Movimiento. Jesús David Sánchez, que es ingeniero de montes y responsable del Departamento Técnico de Bosques Sostenibles. Como veis, tenemos un panel bastante diverso de expertos y que cada uno de ellos en el ámbito, les voy a pedir que cada uno de ellos en el ámbito de su experiencia y en el ámbito de su campo, pues nos puedan ayudar a identificar cuáles son estas oportunidades que nos ofrece el COVID para mejorar ese medio ambiente, esos retos del cambio climático y de la sostenibilidad, cuáles son esas amenazas y que podamos generar un poco de debate en esta temática. Sin más dilación, voy a pedir que conforme os vaya nombrando cada uno, activéis vuestra cámara y que la dejéis activa y micrófono para poder iniciar el debate. Vamos a empezar con Víctor Piqueras. Si no te importa, Víctor, como yo seguramente habré hecho una presentación pésima
de ti, me gustaría que de alguna manera pudieras presentarte tú y contarnos un poquito mejor tu experiencia, pero muy brevemente, en un par de minutos, un minuto, 2 minutos, para que podamos luego dar paso a los siguientes ponentes. Muchas gracias, Andrés. Primero agradecer tanto a Javier como a Montse la oportunidad de hacerme participar en esta mesa. Y bueno, estoy aquí, en este caso, representando a la universidad, aunque mi carrera ya dilatada ha pasado por todas partes, desde las empresas constructoras hasta la administración pública. Y en este momento lo que hago es dedicarme fundamentalmente más del 90% de mi tiempo a temas de investigación, fundamentalmente temas que tienen que ver con toma de decisiones multicriterio, optimización y ciclo de vida de infraestructuras. Y poco más os puedo decir. Es decir, creo que probablemente mucha gente me conoce a través de las redes sociales, aunque no es exactamente ese mi ámbito de trabajo más productivo. Es otro el campo, que es la investigación. Gracias, Víctor. Pasamos a dar presentación a Nicolás Cerentola. Nicolás, si eres tan amable. Hola. Hola. Sí. Bueno, un placer. La verdad, muchas gracias por la presentación. Pues en pocas palabras, pues yo soy ingeniero industrial. Soy italiano, que llevo ya muchos años en España. En el 2009 lancé mi proyecto empresarial con la idea de promover el ecodiseño. Me di cuenta también que el ecodiseño de un producto y servicio no era suficiente, sino que teníamos que trabajar sobre realmente cómo podemos transformar la industria y las empresas a partir también de los modelos de negocio, es decir, que se tiene que ecodiseñar no solo el producto y servicio, sino también la forma en que generamos valor. Y nada, en estos años pues he estado trabajando a nivel de divulgación muchísimo, educación y formación. Y en cuanto a consultoría o otros proyectos, el tema de acompañar a empresas en su prototipado de posibles soluciones circulares, ¿no? Al final, hoy en día tenemos que dotarnos de herramientas para pasar de la teoría, que la teoría de la economía circular empieza a ser más comprendida y de alguna manera entendida por el mercado, a pasar a la acción, ¿no? Entonces, digamos, está estas dos facetas, la parte más provocadora e inspiradora, que también no intentaré poner el dedo en la llaga como siempre, y luego la parte más de buscar soluciones, ¿no? Yo creo que las dos cosas son muy importantes porque hay justamente que replantear muchas cosas, ¿no? Entonces ahí el tema del pensamiento crítico y empezar a ver y hacernos preguntas diferentes es muy importante. Así que muchas gracias por haberme invitado y un placer estar en esta mesa. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Vamos a pasar a Marta Serrano. Si eres tan amable, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento muy rápidamente. Soy Marta Serrano, soy ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque llevo ya más de 15 años viviendo y trabajando en Madrid. Me dedico fundamentalmente a la movilidad y el transporte, ahora desde el punto de vista de la operación, aunque he estado muchos años trabajando en consultoría. Y como contaba antes Andrés, en 2018 cofundé junto con importantes mujeres de Latinoamérica, sobre todo, la iniciativa Mujeres en Movimiento, que busca potenciar la presencia de mujeres en el sector del transporte, un sector muy masculinizado. Gracias, Marta. Vamos a pasar con nuestro último invitado, Jesús David Sánchez. Si eres tan amable. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por darnos la oportunidad de participar en este foro y compartir con el resto de panelistas nuestro punto de vista. Yo soy Jesús David Sánchez, ingeniero de montes de Bosques Sostenibles. Bosques Sostenibles, bueno, es una empresa que desde nuestra pequeña parcela materializa parte de las inquietudes que tienen las empresas en relación con el cambio climático. Y en concreto estamos especializados en el desarrollo de proyectos de sumidero forestales, muy enfocados a la compensación de emisiones empresariales. Y bueno, son proyectos que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que siguen las líneas estratégicas del Pacto Verde, de la Unión Europea, que ya se ha comentado, y que trabajan de forma muy exhaustiva en la comunicación, porque creemos que es el motor de todas estas iniciativas y una oportunidad para el desarrollo de
de proyectos medioambientales desde la óptica empresarial. Muy bien, gracias Jesús David. Bueno, como todos veis, hay un panel de expertos tremendo. Os voy a pedir a todos, antes de empezar ya el debate, que os ciñéis a los tiempos que hemos comentado, más que nada porque llevamos un poco de retraso y no me gustaría acumular mucho más retraso. Sé que hay mucho que decir, mucho que hablar y muchas oportunidades. Bien, para iniciar esta primera ronda de intervenciones, en donde vais a tener 2 o 3 minutitos cada uno de vosotros para contestarla, me gustaría que hablásemos de esas oportunidades que nos brinda esta situación de COVID para mejorar en el ámbito de la sostenibilidad, del cambio climático, y alcanzar esos objetivos del Green Deal, de la Agenda 2030, de los ODS, porque bueno, se han comentado, y además lo ha dicho Santiago Carbó, que van a venir un montón de fondos. Es cierto, van a venir un montón de fondos. También hemos tenido un montón de fondos antes que no han llegado a una ejecución ni del 50% y estamos en el periodo fin. Pero bueno, no sé si los fondos son o no buenos o malos en ese sentido. Me gustaría saber vuestra opinión, no solo de los fondos, sino de qué oportunidades estáis viendo y qué oportunidades podemos lanzarle a los compañeros que vemos fuera, siempre intentando que lo analicéis desde vuestro punto de vista. Si sois tan amable, empezamos en el mismo orden. Víctor. Muy bien, pues la verdad es que esta mesa me ha hecho pensar estos últimos días, y lo primero que decir es que parece que sabemos bien hacer diagnósticos de este problema, pero parece que también somos poco eficientes en aplicar soluciones. Y esto se debe a que todo tipo de cambio requiere un cambio personal y casi como especie que muchas veces no estamos dispuestos a afrontar. La segunda reflexión es que toda crisis encierra una oportunidad. Esto es una buena noticia. Tenemos la oportunidad de invertir estos fondos que nos vienen de Europa, pero esto es una gravísima responsabilidad. Hay que tomar decisiones acertadas, rápidas, de largo alcance, y quién va a asumir el reto y dará las explicaciones de los aciertos y de los errores. Esta es una pregunta clave que a mí me gustaría que se pusiera encima de la mesa. Otra reflexión es que este tiempo es el tiempo de los que son capaces de adaptarse. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados, y esta crisis nos obliga a hacer cosas diferentes. Sin embargo, no es lo que queremos. Todo el mundo queremos volver a la normalidad. La normalidad no era lo que nos permitía afrontar los retos de la sostenibilidad. Y por tanto, hay que cambiar, y esto va a ser difícil. En cuanto a oportunidades, toda esta crisis ha supuesto una aceleración tecnológica de más de una década, sobre todo en el ámbito sanitario y de las comunicaciones interpersonales, y sería una oportunidad para bajar la huella de carbono. No necesitamos moverse tanto. También esta crisis ha significado la quiebra de sectores productivos muy tradicionales y la reinvención de otros. El gran problema es reorientar y enfocar bien el nuevo negocio para frenar, en este caso, el cambio climático. Y por último, y en fin, soy un poco pragmático, estos días de confinamiento nos han demostrado que la vida ocupa el hueco que dejamos. El reto no es otro más que sobrevivir como especie. Y si no lo conseguimos, la vida seguirá su curso con o sin nosotros. Y de lo que estamos hablando es de evitar los inmensos sufrimientos que vendrán, seguro, con un cambio climático severo. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Interesante reflexión, muy interesante, la verdad que da que pensar. Seguimos, continuamos. Nicola, si eres tan amable, cuéntanos tu visión de estas oportunidades. Sí, yo creo que un poco lo que ha sido la evolución del encierro, de nuestra experiencia, yo creo que la mayor oportunidad es el aprendizaje. Para mí, yo creo que hay 2 ámbitos importantes, es el ámbito del consumo. Yo creo que desde una perspectiva de población ha habido un choque de trenes en cuanto a una reordenación de las prioridades en la vida. Y esto obviamente, claro, esto quizás lo estoy diciendo de manera optimista, porque depende del alumno si está dispuesto a aprender. Entonces yo creo que como la pandemia se está extendiendo mucho más de lo que la gente pensaba, yo creo que al principio la gente lo vivió como una pesadilla,
luego de alguna manera decía, bueno, esto ya está pasando, de alguna manera volvemos a lo normal, y hoy estamos viviendo esta nueva normalidad y es posible que nos acompañe mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que en el fondo se está instaurando una pequeña reflexión, y es que yo, por ejemplo, llevo un año sin ver mi familia, es decir, porque no he podido viajar. Entonces, hay una cuestión, yo creo que estamos empezando a poner en el centro de nuestras vidas todo lo que el modelo lineal nos ha arrebatado de alguna manera, ¿no? Nosotros hemos mercantilizado las emociones, hemos mercantilizado todas las partes de nuestras vidas y nos hemos dado cuenta que simplemente dar un paseo sin mascarilla, viendo una puesta del sol, quizás es mucho más de lo que hasta ahora nos habían contado, ¿no? Entonces, este materialismo que hemos sufrido en estos años, yo creo que ha tenido una crisis. Y el otro ámbito es el ámbito de las empresas. Yo bromeo últimamente de que todo nuestro esfuerzo de concienciar a las empresas de que algo se tenía que cambiar durante las últimas décadas sirvió de poco, porque en 5 minutos vino un bicho vamos, y sensibilizó mucho más que nosotros en décadas. Entonces quizás algo mal lo hemos hecho, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que ha sido el aprendizaje desde el lado industrial e empresarial. Yo creo que ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad de un sistema lineal, un sistema tremendamente deslocalizado, tremendamente injusto, muy deficiente desde una perspectiva ambiental y social. Y yo creo que hay dos efectos. Uno es, tenemos que empezar a preguntarnos cosas incómodas, es decir, ¿cómo es estructurada nuestra economía? Porque no es posible que nuestra economía esté basada en una economía salvaje lineal, donde realmente vemos que si nosotros pensamos en la estructura que tenemos hoy en día, nos damos cuenta de lo poco resiliente que es, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer una fuerte reflexión, por ejemplo, en el sector de retail, por decir un sector. Es decir, si la economía española se basa en la venta de productos en las tiendas, pero las casas de las personas están llenas de esos productos, significa que hay algo que hay que cambiar. Es decir, hoy en día nosotros la economía lineal solo se sostiene o se sostenía por la obsolescencia programada y por la velocidad con que nos cansamos de las cosas. Pero esto no es viable en un planeta finito, como comentó un compañero al principio. Entonces, nuestra creación de valor se basa en la creación de necesidades ficticias para generar una economía que realmente no se va a sostener en el tiempo. Entonces, yo creo que hay, por un lado, este aprendizaje, y por el otro, el aprendizaje por parte de las empresas de que todo este entorno volátil, incierto y preocupante que nosotros les estábamos ya avisando que venía por el cambio climático y por otros aspectos ambientales, se le ha caído encima, y que de alguna manera yo creo que son más permeables ahora a escuchar que tienen que cambiar. Entonces yo creo que ahí hay una transición que hay que fomentar, pero yo lo que sí digo, y quizás no sé si me estoy pasando ya las barreras, pero que creo que va a ser una transición que no va a ser indolora. Seríamos ingenuos en pensar que va a ser así. Indolora me refiero que va a haber puestos de trabajo que se van a perder, va a haber tragedias personales que van a pasar, porque las transiciones y los cambios nunca son indolores, si son de verdad. Entonces yo creo que ahí es un tema importantísimo, y es que efectivamente este aprendizaje, la duda que me queda es, y ahora dejo palabra a los demás, cuánto hemos aprendido de estas cosas y cuánto pronto nos vamos a olvidar de ello. Muy bien, gracias Nicola. Muy interesante las aportaciones. Marta, si eres tan amable, danos tu visión. Oportunidades para el transporte y la movilidad. Yo os tengo que confesar que era mucho más optimista en marzo y en abril que de lo que estoy siéndolo ahora, ¿no? Creía que realmente nos íbamos a poner a pensar en las ciudades, en cómo repartimos el espacio en las ciudades, cómo manejamos el territorio, ¿no? El uso que hacemos del territorio, que aunque parece que no está realmente o directamente relacionado con movilidad, la realidad es que la movilidad es una herramienta, el transporte es una herramienta para hacer otras cosas, ¿no? Y yo pensaba que realmente íbamos a poder cambiar nuestras ciudades, a cambiar el uso del espacio público, porque de repente nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el pasear, de la importancia que tiene el comercio de proximidad, de la importancia que tiene lo cercano, ¿no? Y las actividades cotidianas, las actividades relacionadas con el cuidado. Pero ahora no estoy tan segura. O sea, ojalá
fuera así, que realmente tuviéramos esta conciencia, pero como han dicho mis compañeros, no parece que esto esté calando realmente en profundidad. O sea, que esta idea de que el cambio ha llegado para quedarse o que tenemos que cambiar de algún modo nuestra manera de comportarnos, esté aquí, ¿no? De hecho, ya hoy estamos todo el rato hablando de las cenas de Navidad, de los movimientos que se van a producir en Navidad, ¿no? Y yo entiendo que al final, pues el gobierno está muy preocupado, porque si aumentan los movimientos y la movilidad entre provincias de cara a las fiestas navideñas, pues probablemente tengamos una tercera ola y todo lo que conlleva. Claro, de cara a la movilidad, lo que sí que podemos pensar o lo que sí podemos considerar es cómo nos puede ayudar esto a pasar a una movilidad mucho más sostenible, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudarnos del COVID? Es una expresión un poco fea, porque el COVID es una cosa fea, pero sí un poco de esa situación excepcional que estamos viviendo para pensar cómo queremos que sea nuestras ciudades, nuestro entorno, nuestros pueblos. Y, por ejemplo, pensar en la cantidad de contaminación que hay en las ciudades y que ya se sabe, porque hay muchos estudios, que ayuda a potenciar los efectos graves del COVID. Entonces, bueno, vamos a intentar pensarlo, ¿no? Porque ahora es el COVID, pero estamos realmente en un mundo hiperconectado, como decía Víctor al principio, ¿no? Que realmente tenemos unas relaciones con gente de otros países que igual no podíamos pensar y unas consecuencias. Y tenemos que sentarnos a pensar que igual viene otra pandemia o por lo menos empezar a pensar en cómo nos podemos preparar para ella, ¿no? La oportunidad es clara, la oportunidad es ir hacia una movilidad mucho más sostenible. Lo que decía Nicola acerca de la economía lineal, de cosas que creemos que necesitamos, ¿no? De repente, justo antes de la pandemia, justo antes, ya años antes de la pandemia, se habían puesto de moda los viajes muy largos, 2 horas, 3 horas en avión para pasar menos de 48 horas en destino y volverse a casa, ¿no? Y de repente es como, oye, esto tiene un impacto en el medio ambiente, una contaminación que igual no necesitamos. Tenemos que empezar a pensar, pero efectivamente el cambio no va a ser fácil y por supuesto no va a ser indoloro, tampoco en el tema de la movilidad, del transporte. No hay más que ver lo que están sufriendo las compañías aéreas, ¿no? Que realmente están empezando a quebrar y a dar unos resultados pésimos. También las compañías de transporte público. En realidad ahora mismo en España no hay compañía de transporte público que esté con beneficios. Están, no voy a decir todas quebradas, porque al final la mayor parte tienen detrás el soporte de los presupuestos públicos, pero sí que están en un momento muy problemático y tenemos que decidir como sociedad apostar para tener mejores ciudades y mejores entornos. Muy bien, muchas gracias, Marta. La verdad que sí, que el COVID ha echado un poquito para atrás y ya ha puesto un poco en tela de juicio la viabilidad económica de algunos modelos de transporte, entre ellos el público. Muy bien, David, continuamos contigo para que nos cuentes esa visión de oportunidades que veis en un campo como el vuestro de los bosques sostenibles y esa ingeniería forestal. Bueno, desde nuestra perspectiva, el COVID al final es una oportunidad para comunicar y poner el foco en lo importante. Al final hay que comunicar y hay que comunicar bien, pero ahora más que nunca ese receptor es sensible. Esto también tiene un añadido y es que el receptor también es más exigente con la información que le llega a medida de que el volumen de información ambiental pues es mayor. Desde Bosques Sostenibles, al final, esto se traduce a que inicialmente nuestro proyecto se basaba en la plantación de árboles para empresas, por ponerlo como ejemplo, donde había empresas y organizaciones que querían hacer una acción positiva, pero con enfoques muy diversos. Y esto en pocos años se ha empezado a poner nombre, se ha empezado a traducir estos árboles en derechos de absorción, en toneladas de carbono, y esto es porque ese mensaje ha ido evolucionando, y esa inquietud de las empresas que al fin y al cabo bebe de esas conciencias individuales, pues se ha materializado en cuestiones concretas que afectan a su funcionamiento.
estamos hablando siempre de aportaciones voluntarias, que si cabe tiene aún más valor, ¿no? Al final, para nosotros, supone que nuestros proyectos están en continua evolución. Es decir, plantábamos árboles, ahora vendemos la perspectiva de cambio climático, pero ahora necesitamos invertir más en seguimiento, porque esas empresas que aportan, arrastradas por sus clientes, necesitan conocer más de sus proyectos, necesitan mantener esas inversiones vivas, porque al final han integrado dentro de sus políticas este tipo de soluciones. De esta manera, pues, los proyectos de sumideros forestales, tratando siempre desde la perspectiva de un ejemplo muy concreto, pues pone de manifiesto que esta necesidad de comunicación al final es el motor para la puesta en marcha de estas soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Sin comunicación no tendríamos esta necesidad de poner en marcha proyectos que traduzcan las preocupaciones sociales y empresariales en acciones concretas, que a su vez pues pueden ser oportunidades económicas en el medio rural y pueden responder a necesidades de restauración concretas del territorio. Como digo, los proyectos que Bosques Sostenibles pone en marcha son proyectos que han evolucionado muy rápido en los últimos tiempos, y siempre la motivación ha sido esa, poner o materializar inquietudes sociales y empresariales desde el punto de vista forestal. Y esto, en el marco del COVID, pues cobra aún más importancia, porque nos permite incidir más en la comunicación y en la buena comunicación. Muy bien, muchas gracias, David. La verdad que muy interesante, y es verdad que está evolucionando mucho y cada vez vemos, incluso en televisión, cada vez más las empresas comunican estas acciones de sostenibilidad basadas en este caso en la compensación más que a veces en la mitigación. Quizá a veces es más fácil compensar porque es más visual que la propia mitigación, es decir, que es el foco del problema quizás. Pero muy interesante esa oportunidad que se está abriendo y que seguramente seguirá así. Veo que como inicio en esta primera ronda, antes de pasar a la siguiente, pues tenemos cuestiones muy importantes que habéis hablado cada uno de ellos, como es el momento del aprendizaje para el cambio del modelo, tiempos de tomar decisiones acertadas, las problemáticas de la movilidad o estas oportunidades que nos trae la compensación a la mitigación. Veo que todo está como muy conectado a ese Green Deal, a esa estrategia europea, esos objetivos para el desarrollo sostenible que tenemos. Pero evidentemente el llegar aquí, y la clave creo en parte Víctor lo comentaba al inicio, nos puede tener unas amenazas de no actuar bien, es decir, esas decisiones acertadas pueden no ser tan acertadas y que el efecto no sea bueno. En esta línea me gustaría que de alguna manera, y que podamos contribuir a ese informe que está haciendo Monse en ese estudio, ¿qué amenazas están a la sombra tanto de estos grandes fondos europeos como de estas estrategias que se están montando a nivel europeo, el Pacto Verde y estos retos del cambio en el modelo, que de alguna manera ya los habéis dejado entrever, pero si podemos decidirlas o definirlas un poquito más claro, que esas amenazas que tiene el nuevo sistema? Si eres tan amable, Víctor. Sí. Bueno, yo le he dado muchas vueltas a este tema de las amenazas del COVID, y para mí hay una cosa clarísima. El problema es que la crisis sanitaria ha desenfocado el problema de la sostenibilidad. Hemos cambiado de foco y prioridades. Hemos oído hasta la saciedad que la salud y la economía son prioritarias. Y en este sentido, la calidad medioambiental pues la dejamos como un lujo. Yo diría que la condición necesaria, que no suficiente, para frenar el cambio climático pasa
porque todos los países y todos los individuos sean solidarios, renuncien a parte de sus privilegios y exista equidad social. Si falla alguna de estas premisas, no hay freno posible en absoluto. Además, dentro de las amenazas nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad personal, o sea, somos vulnerables, cada uno de nosotros. Esto es una visión cortoplacista, porque no estamos viendo la vulnerabilidad como especie, que tiene un largo recorrido a largo plazo. Además, también nos hemos dado cuenta de la pérdida del derecho individual a cambio de un bien mayor. Esto puede ser incluso una oportunidad, porque estamos, o una amenaza, estamos empezando a renunciar a lo que nosotros creemos que son nuestras libertades individuales, porque hay otros aspectos que tienen un rango mayor. Esto es un aspecto filosófico que convendría reflexionar. Luego, la globalización ha empequeñecido el mundo. Yo tengo claro que la guerra futura, si no actual, es por los recursos. Nos quedamos con un mundo tan pequeño que nos vamos a pelear por los recursos. Y luego lo último que me gustaría decir, y son unas amenazas que hemos visto ahora con el COVID, es que la desinformación, el populismo y las guerras geoestratégicas son de verdad las barreras a la sostenibilidad. Y por último hay una amenaza que en España, y me adelanto un poco quizá a la tercera pregunta, que es la siguiente. Para poder hacer frente al cambio en este momento, tenemos recursos muy importantes que nos vienen de Europa, pero la administración tiene tal inercia que creo que va a ser muy complicado que consigamos acertar de una forma clara en qué inversiones son las prioritarias para que podamos salir y cambiar nuestra forma y nuestra estructura como país. Existe el riesgo, por tanto, de no utilizar estos fondos donde realmente sea necesario. Y esto es lo que quería contaros. Muy interesante, Víctor. Muchas gracias por esa visión y esa opinión que nos abre a todos un poco los ojos y la mente. Si eres tan amable, Nicola, cuéntanos, sobre todo en este ámbito de la economía circular, cómo lo ves tú, y el reto que tenemos no es fácil. Sí, bueno, primero estoy muy de acuerdo con Víctor. Efectivamente, vivimos en la era de la posverdad y esto es un daño tremendo a todo, ¿no? Yo creo que aquí se ha establecido un tema, se ha agudizado una dicotomía que ya existía anteriormente, lo único que ha cambiado de foco, ¿no? Es una dicotomía entre, la que existía antes era entre la comodidad y el medio ambiente, ¿no? Yo dejaba de tener ciertos comportamientos porque me resultaba más cómodo abusar por ejemplo, del plástico de un solo uso, etc. Entonces ahora hemos movido el foco a la comodidad, hemos quitado la palabra comodidad y hemos puesto seguridad e higiene, ¿no? Entonces, efectivamente, desde una perspectiva de economía circular y de tratar de minimizar toda la generación de residuos que hacemos de una manera bárbara, ¿no? Sobre todo en los países, digamos, más, podríamos decir, avanzados, porque tenemos un poder de gasto, ¿no? Un poder adquisitivo mayor, por lo tanto compramos muchas cosas también por capricho. Y yo creo que esta dicotomía realmente esconde detrás un problema que es un problema de diseño. Es decir, la pandemia ha demostrado que si antes el problema de la sostenibilidad era un problema de mal diseño, hoy en día la pandemia ha enseñado otra cara del mal diseño, y es la falta de organización y la capacidad de las autoridades y de las empresas y de los ciudadanos de adaptarse a nuevas condiciones operativas. Es decir, cuando nosotros introducimos una nueva tecnología, lo que está pasando con la economía circular, y es cuando nosotros introducimos una nueva tecnología que permita valorizar un cierto tipo de residuo, es muy probable que existan unas barreras burocráticas relacionadas con unos trámites que son necesarios y una serie de comprobaciones que hay que hacer, pero bueno, sobre todo una inercia también institucional. Yo sé de casos, por ejemplo, como el caso de los neumáticos, etc. Entonces yo creo que hay, volviendo al paralelismo con la pandemia, es lo mismo. Necesitamos instituciones más actualizables
y más flexibles con respecto a los retos que tenemos hoy en día, porque las instituciones están realmente atajando problemas con los mismos medios que atacaban los problemas hace 20 o 30 años. Por lo tanto, esta capacidad de innovación organizacional e institucional se tiene que embeber y tiene que crear espacios y laboratorios que sean capaces de trabajar sobre este tipo de crisis, ¿no? Porque en el fondo, cuando hablamos de la crisis, antes la compañera estaba comentando el tema de la pobreza en Nicaragua, es que yo lo estaba pensando en los primeros días de la pandemia, es que tenemos agua que sale del grifo gracias también a Hidralia, pero quiero decir que estamos hablando de que somos unos privilegiados y cuando la Dana golpeó Murcia y Valencia y tú te das cuenta y dices, es que estamos en bragas, como se dice, es decir, si de repente le sumas a una posible pandemia futura, porque han dicho que los científicos dicen que la pandemia va a aumentar su probabilidad porque por nuestra culpa, porque nos metemos en sitios donde no debemos, ¿no? Pero si esto le sumamos el aumento de fenómenos extremos con respecto al cambio climático, etcétera, yo lo veo como una amenaza porque nos obliga a encontrar soluciones muy improvisadas y las soluciones improvisadas, como podemos imaginar, no son buenas, porque te traen a ir como un elefante que está pedaleando en una tienda de cristales, es decir, haces lo que puedes, pero lo que haces es que te dejas detrás un rastro de destrucción, ¿no? Entonces, yo creo que esta es un poco la cuestión, ¿no? De la confusión que se genera por culpa de una falta de diseño y no me refiero solo a protocolos, me refiero a la capacidad de responder a los problemas. Y esto lo hemos visto con la pandemia y con el cambio climático nos tenemos que poner las pilas porque si no, las próximas olas van a ser muy... deberíamos ir, digamos, en este sentido, ¿no? De ser más ágiles a la hora de poder habilitar esta recirculación de materiales, por decir un ejemplo. Bien, muchas gracias, Nicola. La verdad que tu exposición me recordaba al gran lema de tiempo de actuar de la COP25. Creo que el tiempo de actuar se nos ha olvidado a todos y ahora estamos más que actuar, estamos bueno, intentando abrir los ojos y ver dónde estamos. Así que muy interesante. Seguimos, Marta. En realidad lo que estamos haciendo es reaccionar, ¿no?, a una situación para la que parece ser que no estábamos preparados, según estamos viendo todos, ¿no? Centrándome en los peligros que supone o las amenazas que supone para los ODS relacionados con movilidad, yo a ver si puedo compartir un momento. A ver, ¿veis la pantalla? Sí. Eso es lo que está pasando ahora mismo en España. En España la movilidad se está recuperando muy lentamente, pero sobre todo de manera muy desigual en los distintos modos. Al final se está recuperando mucho el uso del coche, que está casi en los niveles normales del año pasado, de octubre de 2019, y sin embargo el transporte público está únicamente al 50%, el transporte urbano está un poquito mejor, está en torno al 60% en algunas explotaciones, pero luego los viajes en tren larga distancia están al 25% y el avión está al 18%. Lo del avión es una buena noticia de cara a los ODS, sin embargo, lo del el aumento o la recuperación tan rápida del coche frente a los otros modos de transporte es problemático, en tanto que va contra algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que los he puesto aquí. Van a aumentar los accidentes de tráfico, va a aumentar la polución atmosférica y las enfermedades y muertes relacionadas con ella, van a aumentar las desigualdades asociadas al desarrollo de las infraestructuras, pone en riesgo la ampliación del transporte público y la potenciación de las ciudades compactas y además potencia las desigualdades fundamentales que sufren mujeres, niños y personas vulnerables en su acceso al espacio público. ¿Qué ocurre? Que claro, el coche es una medida que se ha vendido como la más segura frente al COVID. Ha habido muchas campañas donde se ha demonizado por parte de todas las instituciones el uso del transporte público y se ha pedido que se vuelva al coche, que se priorizara el uso del coche más bien. Y eso nos enfrenta a un escenario muy malo de cara a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues si no conseguimos revertir esta tendencia, ¿no?, que las ciudades de verdad empiecen a bueno, pues actuar para
disminuir el uso del coche, que fundamentalmente es hacer un mejor reparto del espacio público, pues vamos a tener muy difícil conseguir los objetivos que teníamos marcados. O sea, si esta tendencia no conseguimos revertirla, es que los datos son escandalosos en tanto a movilidad, porque bueno, es lo que os contaba en la diapositiva, ¿no? El 90% del uso del coche ya recuperado, pues nos deja frente a un escenario muy complicado de cara a los próximos años, de cara a los objetivos, lo que os decía en mi exposición anterior, ¿no? Las empresas de transporte público en bancarrota prácticamente. ¿Quién va a apostar o quién va a rescatar a esas empresas de transporte público? ¿Cómo se va a financiar? Es cierto que vienen unos fondos de recuperación de la Unión Europea, pero que no se tiene demasiado claro cómo se van a implementar, ¿no? Ni siquiera sabemos cuándo va a llegar ni cómo. Y de hecho, los últimos presupuestos que no pasaron generales del Estado, que no pasaron por votación, pues había una partida extraordinaria para transporte público, pero como no pasaron, pues ahora está en el aire que se vaya a hacer y están todos los operadores esperando a ver qué ocurre, ¿no? Porque eso es muy problemático. Al final eso no solamente es pérdida de puestos de trabajo, es que es un empeoramiento muy fuerte del transporte público de las ciudades, del transporte público en zonas rurales, que ya es muy malo. Y por tanto, de un futuro pues con una configuración muy poco sostenible desde el punto de vista de la movilidad y el transporte. Sí. Muchas gracias, Marta. La verdad que esa diapositiva me ha matado un poco porque nadie espera que fuese así y te abre mucho los ojos. Sí, muchas gracias. David, si eres tan amable, cuéntanos un poquito esas amenazas que veis vosotros en este sector en el que estáis. Creo yo no sé si aquí hay muchas amenazas o más bien virtudes, pero coméntanos. Bueno, como tú bien dices, ¿no? Parece que cuesta un poco, después de lo que comentaba antes, ver esas amenazas. Pero bueno, para nosotros hay una amenaza real, en línea con lo que hablaba antes, y es que este mensaje sobre las soluciones frente a estos problemas que comentábamos antes relacionados con el cambio climático cobre tanta fuerza que al final estas acciones que nosotros desarrollamos se desvirtúen y cobre más peso la propia acción en sí que la finalidad con la que se hace, ¿no? Estando especializados en sumideros forestales, pues esto se materializa en proyectos de restauración forestal que tienen como objetivo la compensación de emisiones, pero el objetivo real es responder a una necesidad del territorio partiendo de la gestión de la huella de carbono empresarial, que es lo realmente importante, como decías antes. Conocer esa huella de carbono, implementar estrategias para su reducción, para su mantenimiento, pero es verdad que ese mensaje o el impacto de estas medidas de compensación pues es muy fuerte y eso en la era de la información pues puede desvirtuar la propia finalidad con la que se plantean todos los proyectos. Por eso decía antes que la comunicación es a su vez pues una oportunidad para nosotros, pero una amenaza si no se canaliza en la dirección adecuada. Bueno, está claro que se puede llegar a ese temido greenwashing, una comunicación mal hecha o una mala intención que tampoco es deseable. Bueno, me parece muy interesante estos dos puntos de vista. Creo que esto nos va a dar pie a poder hablar sobre la siguiente cuestión. Bueno, hasta el momento estamos viendo cómo esas oportunidades, esas amenazas están muy ligadas y hay una frágil línea que nos puede posicionar en que lo hagamos bien o lo hagamos mal, o incluso que lo hagamos mal o peor o bien y mejor. Lo que está claro es que el reto no es sencillo, las decisiones no van a ser fáciles. Yo no sé si hasta qué punto estamos todos preparados para aceptar, como decía antes Nicola, esta salida dolosa de esta situación. Y a mí, para terminar con esta parte de debate, salvo que haya alguna pregunta que nos pueda hacer el público y que sea muy breve, sí que me gustaría que, de una forma más o menos rápida, me podéis dar como una
visión de cómo creéis que va a ser esa España y esa Europa post-COVID o incluso ese mundo post-COVID. ¿Creemos que de verdad va a existir ese cambio en el modelo hacia la sostenibilidad o que, como el otro día por teléfono tenía la ocasión de hablar con Víctor, puede ser esto como yo decía antes, ese resfriado y que cuando termine el COVID, llegue la vacuna, nos olvidemos de todas estas problemáticas ambientales y volvamos, demos un paso atrás, en fin. ¿Cómo veis este panorama futuro? Es decir, ¿qué visión nos puede dar? Sé que es una pregunta complicada y la contestación lo es también, pero me gustaría que de una forma muy breve podáis dar esa visión vuestra, esa opinión vuestra, porque el reto no es sencillo y seguramente todos los que estemos aquí estemos pensando en qué va a pasar mañana, ¿vale? Porque a día de hoy no podemos hacernos muchas imaginaciones. Si eres tan amable, Víctor. Sí. Bueno, voy a ser comedido porque quiero ir a temas más centrados y no tan opinables. Mirad, lo que tengo claro es que todos, personas, países, familias, queremos retornar a la situación anterior. Pero nada va a ser lo mismo. Aquí lo inteligente es aprovechar el cambio hacia los objetivos que nos interesen. El coronavirus pasará, eso estoy convencido. Y lo que ocurrirá, y eso es, pienso que va a ser así, es que volverá a relanzarse la economía de forma desbocada. Lo cual no creo que beneficie las acciones a largo plazo que requiere cumplir con los ODS. Es decir, va a haber una recuperación muy rápida, escandalosamente rápida, que va a hacer que el modelo que queremos hacia la sostenibilidad peligre. Fijaros, el COVID ha unido a todo tipo de naciones e ideologías en un frente común. Esto ha ocurrido pocas veces. Pero el cambio climático es materia de discusión y de políticas diferentes. No hay ningún consenso. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo que me preocupa en la España y Europa post-COVID es que tenemos a nuestra disposición, no solamente en España, sino en toda Europa, grandes cantidades de fondos de urgencia que yo creo que en España corremos el riesgo de empezar a trocearlo, repartirlo, difuminarlo para atender digamos, a todas las necesidades y todos los requerimientos que hay. Y si troceamos, repartimos y no focalizamos muy bien este tipo de fondos, lo normal es que no consigamos el cambio de modelo hacia la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Si eres tan amable, Nicolás, déjanos ese... Sí, rapidísimo. Pues yo no sé cómo va a ser, pero yo digo, me gustaría comentar cómo espero que sea, ¿no? ¿Cuál es la visión? Porque al final si no tenemos la visión quizás nos cueste llegar a ello, ¿no? Nos cueste dar los pasos para llegar a eso. Yo lo que me imagino es una España mucho más descentralizada en cuanto a un tejido industrial relocalizado, más limpio, más local, que promueve una economía local, una nueva economía, ¿no? Como se comenta últimamente, relacionada con ponerla al servicio del planeta y las personas, ¿no? Y ve que al revés. Yo creo que lo que sí, la palabra clave, yo creo que tiene que ser en nuestro vocabulario es la palabra resiliencia, que ya le he comentado antes. Yo creo que hoy en día, si nosotros pudiéramos desarrollar territorios resilientes, aumentaríamos la resiliencia global. Es decir, si cada uno de los territorios de las unidades económicas locales son más resilientes, ¿y esto cómo se hace? Pues trabajando para crear un nuevo paradigma. Y esto se hace desde cada uno de nosotros, desde las empresas. Por eso que quizás antes, adelantándonos a lo que pueden ser las maniobras de los gobiernos, tenemos que nosotros plantar nuestra plantita y cultivar nuestras cosas y hacer economía local y tratar de desconectarnos del sistema lineal. Muchas gracias, Nicolás. La verdad que muy interesante esa visión. Evidentemente, si los ciudadanos no nos ponemos al orden, probablemente no podemos pedir que los gobiernos lo hagan por nosotros, ni los gobiernos ni nadie. Marta, misma pregunta. Veamos tu visión. Muy rápido. O sea, yo creo que solamente vamos a conseguir un país mejor o salir mejores de esta crisis, ¿no? Que es lo que creo que está al final y sobre todo
más sostenibles, con una movilidad, un transporte más sostenible, pero en realidad una sociedad más sostenible, si hay un impulso político e institucional. O sea, al final yo vislumbro una pequeña oportunidad, una pequeña esperanza en que el teletrabajo ha venido para quedarse. Es cierto que el Banco de España dice que únicamente el 11% de los trabajadores de este país pueden teletrabajar, que es muy poquito, pero yo veo que hay una oportunidad para repoblar lo que siempre se ha llamado la España vaciada, ¿no? O sea, que igual tenemos aquí la oportunidad de que realmente estas deslocalizaciones nos permita habitar el territorio de otra manera, mucho más sostenible, mucho más cercano al terreno. Es cuestión de voluntad política. Yo no sé si va a pasar, porque sí que es cierto que parece que las empresas, en cuanto se abre un poquito la mano, ¿no?, y se quitan las restricciones de movilidad, vuelven enseguida a optar por el presencialismo. Pero quién sabe, ojalá. Desde luego es una cuestión que tiene que tener una voluntad política fortísima y, por supuesto, un apoyo económico, precisamente porque lo que decía Nicola al principio, que no va a ser indoloro. Muchas gracias, Marta. Muy buena reflexión. David, te toca. Bueno, bueno, nosotros pensamos que, bueno, no todos los retos medioambientales verán bueno, una solución más próxima después del COVID, pero desde luego que se abordarán muchos cambios sociales y de modelo de desarrollo que beneficiarán el acercamiento de posturas y, bueno, el consenso entre estas voluntades políticas y económicas que hablamos y que es necesario para abordar muchas necesidades medioambientales como la que comentábamos antes relacionada con el cambio climático. Pues la vuelta a lo rural, el mirar el territorio desde otro punto de vista, sin duda beneficia a muchas cuestiones que tienen que ver con los bosques, tienen que ver con la biodiversidad y otros muchos temas que hoy en día están de actualidad. Muchas gracias, David. Gracias a todos por vuestras opiniones muy enriquecedoras. Con esta ronda yo quiero cerrar esta mesa agradeciendo a todos los ponentes pues vuestro tiempo, vuestra dedicación, vuestro esfuerzo por ceñiros a los tiempos. Quedamos con mucho retraso. Os animo a todos los espectadores a que podáis lanzar preguntas a través del chat y a vosotros, ponentes, a que las contestéis. Simplemente para terminar la mesa y dar paso a Monse de nuevo, nada, todos sabemos las oportunidades que hay, creo que más o menos he hecho un poquito de repaso, las amenazas están presentes, el reto no es difícil, pero lo que está claro es que si todos vamos a nuestra bola y no nos unimos, seguramente el fracaso será garantizado. Así que yo os animo a todos a que pongamos nuestro granito de arena para ese cambio de modelo que estamos haciendo, para que intentemos llegar a aprovechar esas oportunidades, que bordeemos las amenazas y que de verdad construyamos ese mundo mejor que de verdad nos merecemos y necesitamos tantísimo. Sin más, agradeceros al público vuestra estancia aquí, a los ponentes vuestras magníficas intervenciones, espero que nos veamos pronto, a Monse, a Gustavo y a Cátedra Hidralia por organizar este foro y por supuesto contar conmigo como en otras ocasiones y otros años. Así que muchas gracias y hasta la próxima.